Shabbat shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá número 29, señores, que se llama Haret Mot. Esta parashá comprende desde el Vayikra, Levíticos 16:1 hasta Levíticos 20:27. ¿Qué significa Haret Mot? Significa después de la muerte, haciendo referencia cuando los hijos de Aarón, por un error que cometieron haciendo el servicio en el Mizcán, perdieron la vida. Es muy común, señores, escuchar que después del fallecimiento de una persona se comienza a apreciar las virtudes de la persona y dejamos al lado sus fallas, sus errores, sus acciones no correctas. Por eso es que usted en un entierro judío puede escuchar que se debe de recordar al difunto por las cosas buenas que hizo y lo bueno que dejó en este mundo. Y esto, señores, es porque el Eterno nos ha creado con una memoria selectiva que nos permite dejar atrás lo malo y recordar lo positivo. Por lo tanto, debemos olvidar lo malo y recordar lo bueno. Tu mente está preparada para eso. Cuando tú tengas una circunstancia en la vida difícil, te quiero recordar que el Eterno ha hecho que tu mente, ¿verdad? Con esa memoria selectiva, con el tiempo te vas olvidando del problema. Y si no fuera a veces porque hay gente que te lo recuerda, eh, ese problema difícil en tu vida, te aseguro de que tu mente la olvidaría por completo. Así que después de esta reflexión, comenzando la parashá, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a hacer un resumen de los temas que la parashá tiene. Como indiqué al principio, la muerte de los hijos de Aarón es uno de los temas. Vemos aquí la festividad de Yom Kippur con todas sus leyes. Vemos aquí el famoso servicio de Azazel, que eran dos machos cabrios que se ofrecían y que solo se podía hacer en el templo. Hay un recuento aquí de los pecados caret, ¿no? La prohibición del consumo de sangre. También vemos leyes sobre el kasrush o las leyes alimenticias. Finalmente, el Eterno nos recuerda que no se deben emular las costumbres de los pueblos paganos. Por supuesto, habla de la idolatría y de las relaciones prohibidas con los parientes cercanos. Por cierto, en esta parashá aparecen varios pecados tipo caret
¿Qué son estos tipos caret? Son los caret significa cortado. Cuando usted ve que se ha cortado de la congregación de los hijos de Israel, ese es un pecado caret. Y vemos aquí que hay un mandamiento en Levítico 17:10 que nos incluye no comer sangre para todas las personas. Vemos aquí también que caret significa no cumplir el ayuno de Yom Kippur, tener relaciones sexuales con familiares cercanos, como dije anteriormente, y abominación sexual, como son la zoofilia, y el homosexualismo. ¿Cuál es el comentario que vamos a hablar hoy? El tema está relacionado con Yom Kippur, el día de expiación. Así que, haciendo la oración del estudio de la Torá, decimos: bendito eres tu eterno, soberano universo, creador de los cielos y la tierra, que nos has dado tus mandamientos y nos da el mandamiento de estudiar tu Torah. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. En la parashá de esta semana, Haremot, vemos las leyes pertinentes al Yom Kippur, considerado uno de los días más santos del año, y el servicio que hacía el Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote, en el templo, en ese día era único y especial. Por cierto, como le informé, se llevaba un servicio muy importante, que era el servicio de los dos machos cabros, que era uno que era santificado para ser sacrificado para Hashem, y el otro reservado para ser el chivo expiatorio, de ser llevado a un acantilado, ser lanzado por el precipicio, para que de esta manera se expíen los pecados del pueblo. Esto era lo que sucedía en Yom Kippur. Habían varias cosas que pasaban, ¿no? Pero para que podamos entender la esencia del Yom Kippur, vamos a buscar qué significa macho cabrio. Y la palabra macho cabrio es la palabra seirim. Y estos decían los sabios que inicialmente para el sumo sacerdote estos dos machos cabrios eran idénticos, exactamente iguales, imposible inclusive de diferenciar y distinguir el uno del otro. Esto se hacía de esta manera para que el sumo sacerdote escogiera uno para Hashem y el otro para Azazel. Por cierto, la palabra Azazel es uno de los significados de los machos cabros. ¿Qué significa Azazel? Para la mayoría de las traducciones es un chivo expiatorio, ¿no? Es chivo expiatorio. Azazel tiene que ver con un chivo expiatorio. Sin embargo, hay otros significados que nos pueden dar a entender lo que estaba pasando en este día de Yom Kippur. Y Azazel también era visto como acusador. Y la palabra acusador que hay detrás de aquí es la palabra Hasatán, que se ha traducido
por muchas personas como Satanás. Así que este era otro de los significados. Otro de los significados de Azazel era una referencia, se hace una referencia en la Torah, en Levítico 16:22, de ser una montaña alta y árida, pero era una región deshabitada, con precipicio. Y ahí Rashi escribe que Azazel, como un lugar, un alto monte en el desierto, y que conceptualmente significa llevar los pecados de las personas a un lugar bien lejano. Este sería el tercer significado. Vamos con el cuarto. El cuarto, ¿no? Eh, es un lugar también a las afueras de Jerusalén, que por cierto Osía lo convirtió en basurero de la ciudad, y donde ardía constantemente las llamas para que se quemara la basura, como lo podemos apreciar en Segunda de Reyes 23:10, que lo llamaban entrada del infierno. Y este sitio se llamaba el Valle de Guiñón. Que por cierto, de ahí algunas personas eh, hacen referencia al Guiñón, el famoso infierno, que como muchos de ustedes conocen, ¿verdad? No es un lugar físico, sino un estado de purificación dentro del sistema de provisiones de eh, donde el Eterno redime a las personas. Sí, es un lugar, el Geinon, y aquí también se le conocíamos como Geena, Geena, Valle de Genión. Por supuesto, muchos hacían referencia, ¿verdad?, que este sitio era un lugar donde se quemaba y era como un lugar parecido donde agarrabas a Azazel y lo sacrificaba para que cubriera los pecados del pueblo. Quinto, inclinación al mal. Muchos sabios indican que el Azazel significa el Yacer Hará. ¿Por qué? Porque el Yacer Hará nos influye negativamente para nosotros no hacer la voluntad de Dios. Y tiene que ver obviamente con la inclinación al pecado. Sexto, Azazel también se le conocía al espíritu de Esá, porque el Zair, es decir, este chivo, alude a Esá, considerado el gran acusador del pueblo de Israel, y por eso es que se le explica que Azazel, la cabra, es Esá, que es el malvado que quiere desaparecer a Israel. También son considerados Azazel ángeles caídos, porque hay una enseñanza en el tratado del Talmud de Yomá que Azazel fueron dos ángeles que cayeron del cielo y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas a la vista, bellas a sus ojos, y se llegaron a las jóvenes, y esto es la esencia de la cáscara impura de la inmundicia. Dicen
otro Midrash, que uno de estos ángeles caídos era considerado llamado Samael. Es el ángel de Edom, o conocido entonces como la reencarnación al mal, y considerado también el patrono de la ciudad de Roma. Finalmente vemos aquí que Azazel tiene que ver con seres peludos y machos cabros. Hay una, por cierto, hay una leyenda en nuestros países de aquí de Latinoamérica del famoso chupacabra, que es una especie de un ser tipo mitológico, mitad cabra y mitad persona. Y estos Seriens, ¿verdad?, son considerados Azazel, porque se parecen a las cabras del desierto. Por cierto, en 1 Samuel 16:14 vemos la referencia que un espíritu del mal, es decir, un Azazel, un Sereín, jefe de los Sereín, molestaba al rey Saúl, como dije en 1 Samuel 16:14. Así que podemos ver, ¿verdad?, la cantidad de maneras del significado o cómo ha sido interpretado la palabra Azazel. Todas estas interpretaciones las enseño para que ustedes tengan referencia sobre este personaje de Azazel, que ha traído muchas fábulas, ha traído muchas leyendas, y desde un punto de vista teológico trae ciertos problemas de interpretación. Pero lo que sí podemos ver es que la mayoría de los comentaristas antiguos, casi unánime, interpretaron que la palabra Azazel como un macho cabrio que se lleva el pecado. Así que esto era lo que pasaba en Yom Kippur. Vamos a ver en Vayikra 23, 27, 31 lo que significa el día de Yom Kippur. Dice así: el día 10 del mes séptimo será día de expiación, sería un día de convocación santa, afligirás tu alma y ofrecerás una ofrenda de fuego para el Eterno. No harás labor en ese día y serás un estatuto para todas las generaciones donde quieras que vivas. Bueno, como podemos ver, la característica de este día es que en el día 10 del séptimo mes será Yom Kippur. Será día de santa convocación. Y se hará un ayuno. Esto de afligir sus almas es ayuno. Y se traía una ofrenda de fuego. No se podía trabajar porque era un día de ayuno, un día de reflexión. Y al final nos dice que será para todas las generaciones, donde quieran que viva. Esto es interesante porque podemos ver que el día de Yom Kippur es un día que se puede considerar como un día especial dentro del calendario y de las fiestas del Eterno. Hay un versículo que dice: pues cualquier alma que no se afligiera en este día, así que
será cortado de su pueblo. Así que aquella persona que no haga el ayuno será cortado del pueblo. Y cualquier persona que realice tipo de labor en ese mismo día, yo lo exterminaré esa alma dentro del pueblo. Como puede ver, el Eterno quiere que se, que se cumpla este día. Y para que usted sepa, ¿verdad? Hay varios tipos de caret. A veces hay caret muerte física, hay muerte espiritual, hay personas que son cortadas de su pueblo, de donde pertenece, hay personas que son cortados de su comunidad, ¿verdad? Se reúne el tribunal de esa comunidad y tienen la potestad de que una persona eh, pueda ser cortado, pueda ser sacado. Por eso es que hay varios tipos de pecados carentes. Esto es, para hacer una referencia, señores, que los pecados caret, ¿verdad? Eh, para que sepan, no tienen, eh, según el, el sacerdocio de Aarón, ninguno de estos pecados caret puede ser cubierto eh, con los sacrificios que se hacían en el templo. Imagínense. Y sin embargo, tengo que decirles, ¿verdad?, que en el Sefer Hasenut, la importancia de este día, ¿verdad?, era que una de las acciones más importantes en el Yom Kippur era hacer Teshuvah, arrepentirnos. Y decía que la existencia del mundo dependía de la Teshuvah de Yom Kippur. Basada en este mandamiento es que debido a la bondad del Eterno para con su pueblo, el pueblo era perdonado de sus pecados, pero debido a la bondad de Hashem y debido a la Teshuvah de las personas. Y entonces se estableció un día al año que los judíos podían expiar por los pecados del pueblo, eh, volviéndose al Eterno haciendo Teshuvah. ¿Por qué digo del pueblo? Porque Yom Kippur se cubre los pecados de Israel como pueblo. Y si los pecados del pueblo, ¿verdad? No estoy hablando de pecados individuales, sino pecados del pueblo, se acumularan año tras año, entonces poco a poco alcanzaría el límite y el mundo tendría que ser destruido y el mundo entonces podría dejar de existir. Pero el Eterno, en su gran sabiduría, estableció un día al año para que permita ser expiado por los pecados de las personas a nivel de pueblos. Hay que decir esto muy siempre en claro, es que no hay tiempo específico para hacer Teshuvah. En cualquier momento, usted, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, usted puede arrepentirse, ¿verdad? Porque es una misma, es un regalo del Eterno, disponible para todos nosotros, tanto judíos como no judíos, como gentiles, como creyentes normales, ¿verdad? Y no depende de un tiempo específico para la obediencia. Porque una cosa es que el Eterno te perdone, ¿verdad?
Y otra cosa, señores, escuchen bien lo que voy a decir, es que se expía el pecado completamente sin consecuencias. Ahí es donde están los problemas, en las consecuencias, señores. Puede ser que el Eterno, en Yom Kippur, a nosotros, como comunidad, como pueblo, nos perdone. Sin embargo, la consecuencia del pecado probablemente es otro tipo de acciones que se necesita solamente la gran misericordia del Eterno. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano tiene libre albedrío. Y el libre albedrío es la esencia fundamental de nuestra alma divino. Por eso es que el Todopoderoso, quien al final tiene la última palabra, permite que tú tengas libre albedrío y escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, señores, el arrepentimiento tiene varios pasos que debemos siempre tener en cuenta, como arrepentirse de corazón, el pedir perdón al Eterno y a las personas que le estás haciendo daño, y después buscar la expiación, la capará, para que finalmente entonces tengamos purificación. Una pregunta teológica. Si hoy en día, ¿verdad? Cuando no tenemos templo, ni chivo expiatorio, cuya sangre puede ser introducida dentro del velo, ni otros machos cabríos para ser enviados fuera del campamento al desierto, si Yom Kippur está incompleto y solamente lo podemos hacer, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos si no hay templo, no hay chivo expiatorio? Señores, solamente bajo la gracia y la misericordia del Eterno podemos recibir esta bendición de parte del Eterno. Por supuesto, nosotros tenemos un mérito que son los méritos de Yeshua. ¿Y por qué ustedes creen, verdad, que el judaísmo actual usa como expiación a un gallo? Porque no tienen expiación. Ellos saben que no hay expiación. No hay templo, no hay nada, no hay absolutamente, no hay ninguna manera de buscar expiación. Y buscan un sustituto que vendría siendo entonces el famoso gallo de Yom Kippur. Pero nosotros que tenemos el mérito de Yeshua Mashiach, que como les digo, bendito sea el Eterno por el sacrificio que hizo Yeshua para que muchos fueran justificados y por la muerte y revelación de su alma, entonces todo Israel, ¿verdad?, puede levantar al cielo y recibir por sus méritos perdón de pecado y esperanza de vida eterna, en el cumplimiento de lo que fue anunciado y dado en herencia a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo vamos a santificar este mandamiento de expiación si ya lo recibimos? ¿O cómo vamos a confesar los pecados que son perdonados una vez para siempre? ¿Cómo suplir por los pecados en los que ya ha sido perdonado? ¿Cómo vamos a afligir nuestras almas cuando por una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que por medio de él se acercan al Padre? ¿No sería esta tal aflicción una negación a los méritos del justo por los injustos? De siendo rico se hizo pobre para que su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Cómo podemos reconciliar consumado es con soy culpable y el pecado está siempre delante de mí? Señores, primero
tenemos que entender que Yom Kippur no es una ordenanza para un individuo, sino que incluye a toda la nación completa de Israel. Y mientras haya un alma judía, un alma creyente, que no haya recibido expiación, todos nosotros como nación debemos estar incompletos, enfermos, pues un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que el Yom Kippur lo tenemos que hacer como referencia a qué? Como referencia a la nación completa de Israel. Si nosotros vemos que Israel está siendo atacado, estamos siendo atacados nosotros. Si usted está viendo que en Israel hay un problema, nosotros tenemos, porque nosotros somos parte del olivo natural. Y este Yom Kippur, la acción de Yom Kippur, es un estatuto para todas las generaciones. No prescribe, señores. Por lo tanto, cada año nosotros debemos hacer Teshuvah por todo Israel y pedir perdón por todo Israel. Puede ser que muchos de nosotros ya hemos recibido el perdón de pecado, pero sin embargo, mientras quede un remanente, mientras no haya venido el Mashiach, esperando que todos nos arrepintamos y todos podamos recibir la salvación y esta obra de gracia que nos han dado. Entonces, señores, cada Yom Kippur nosotros debemos de hacer este ayuno. Por supuesto, tenemos que tener en claro que nuestro Santo Maestro no entró a un templo hecho por mano. Como dice las Escrituras, porque no entró Mashiach en un santuario hecho por mano, sino por el mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en presencia del Eterno. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como el Cohen Gadol debía hacer en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiéramos sido necesario que padeciese continuamente desde la creación del mundo, mas ahora ha sido revelado una vez por todas la consumación de los siglos, para quitar la inclinación al mal en medio de la inmolación de sí mismo. Y como establecen los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevarse el peso del pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin tener relación alguna con el pecado, a favor de los que le esperan la redención final. Así, señores, que Rav Shaul nos explica esto maravillosamente, y debemos tener siempre presente que la repetición anual de Yom Kippur indica su imperfección para quitar permanentemente los pecados. Pero por aquel cuyo sacerdocio es eterno, llevó una sola vez y para siempre la vergüenza de nuestros pecados, para que ahora podamos confiadamente acercarnos al trono de gracia e interceder por nuestro pueblo, identificado con los pecados por toda la casa de Israel, para que seamos objeto de perdón divino y recibir la gracia de la vida eterna. Señores, en Yom Kippur es un día que se hará expansión por todo el pueblo. Y un aspecto extraordinario de la capará es cubrir. Es decir, no es que se anula el castigo, sino que se cubre su transgresión, ¿verdad?
que ha sido acreedor. Por eso Rashi señala que el término capará, que viene de la palabra kofer, significa rescate. Y es como si se hubiera pagado un rescate para librarnos de esa sentencia. Por otra parte, la Tahará borra toda huella de dicha transgresión y lo transforma en un nuevo ser, tal como se hubiera sumergido en un baño ritual. Por cierto, hablando de purificación, fuego y agua son dos elementos de purificación. Y los hajamins comparan el proceso de capará y tara con la limpieza ritual de los utensilios. Se purifican con agua aquellos utensilios que los hierven de los alimentos y se purifican con fuego aquellos utensilios en los que se cocina directamente sobre el fuego. En este contexto, señores, el agua simboliza el intelecto nuestro y el fuego simboliza nuestros sentimientos. Por eso es que la sabiduría de la Torah se compara con el agua. Entonces, el agua sería aquella teshuvá que se alcanza, ¿qué? Sumergiéndolo en el conocimiento. Y es la teshuvá del pensamiento y del análisis, señor. Por supuesto, tenemos que entender que nuestras oraciones se comparan también con el fuego. Y el fuego representa esa teshuvá piadosa y devota. Con un corazón constrito y humillado que nos lleva a luchar y a vencer nuestro Yasser Hará. Así que la teshuvá de la emoción y del fervor es importante. La verdadera teshuvá se compone de agua como de fuego. Y más allá del temor, del castigo, de la búsqueda de la recompensa, se inspira, señores, en la convicción, en la voluntad de cumplir cabalmente con nuestro deber, por amor a Hashem. Yom Kippur es la oportunidad de cada año se les concede para corregir el rumbo y retornar al buen camino. No importa cuánto hemos estado alejados, ni cuánto tiempo hayamos hecho. La oportunidad de hacer expiación por nuestra falta y recuperar de manera íntegra la pureza espiritual que nos pareciera. De tal manera que entonces podemos recibir completamente, nosotros podemos recibir sanidad completa. Y para terminar, señores, porque todo esto es porque Hashem enviará un redentor, como dice Isaías 59:20. Vendrá un redentor, esta es la palabra Goel, a Sión. ¿Quién es Sión? Israel. ¿A favor de quién? A favor de los hijos de Jacob, para que se arrepientan. Es importante, señor, el arrepentimiento que hablamos al principio de la enseñanza, de los pecados peshá. Como les dije anteriormente, el Eterno traerá un redentor que podrá, ¿verdad?, limpiar los pecados peshá. ¿Cuáles son los pecados peshá? Los pecados que no tienen, señores, ningún intencionales, que no tienen ninguna provisión en el sistema arónico. Pero el Eterno va a enviar pronto un agente, un Goel, un agente enviado por Hashem, para que entonces todas las personas puedan arrepentirse, ¿verdad? Y finalmente, cuando se arrepientan, son limpiados de sus pecados intencionales. Como sabemos, en esta parashá hay muchos pecados caret y no tienen ningún recurso, es decir, ningún sacrificio puede pagar la deuda de un pecado caret. Ningún animal, ningún sacrificio cubrirá este pecado. Solo Hashem puede perdonar estos pecados. Y el Eterno va a enviar ese recurso
para pagar esta deuda. Señores, ¿qué vamos a hacer? Que los pecados caret quedarán limpios. Y como dice Maimónides, que los pecados caret, ¿verdad?, pueden ser una muerte prematura, como morir antes de los 50 años. Eso es cuando tú no limpias un pecado caret. Y por eso, ¿verdad?, sabemos que en el judaísmo, cuando cumplen los 50 años, se celebra algo con una gran luz ese día. También Rashi dice que caret es morir sin hijo. Claro, porque no deja eh, ninguna descendencia. Por lo tanto, señores, déjeme decirle que los pecados caret son el asesinato, relaciones sexuales prohibidas, como adulterio, homosexualismo, etcétera, etcétera, la idolatría, el comer sangre. Señores, pero si tú por alguna casualidad hayas cometido un pecado caret, el Eterno enviará un recurso para, para pagar esta deuda. ¿Y quién será ese recurso? Yeshua Goel. Por lo tanto, señores, como dice nuestras escrituras, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no violéis la Torá, porque si alguno ha transgredido, abogado tenemos con el Padre a Yeshua Mashiach, el Hasadik. ¿Por qué? Porque Él es la expiación por nuestros pecados intencionales. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Señores, cuando venga este Yom Kippur, ten en mente todo esto que hemos enseñado. Faltan 6 meses para el Yom Kippur. Lo que les quiero decir es que este recurso que el Eterno nos está dando, que es Yeshua Mashiach, nuestra expiación por nosotros, es un recurso que tenemos que usarlo para poder entonces recibir, ¿qué? Recibir la expiación por los pecados intencionales, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.